Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 815. Mi bienvenida muy cordial. Me siento halagado con la presencia de Anita Galarza, asambleísta de Tungurahua, provincia y la ciudad de Ambato, a la que tanto queremos todos los ecuatorianos. Muy bienvenida. El exministro y expresidente del Parlamento ecuatoriano, la figura fundamental de Izquierda Democrática, don Andrés Vallejo Arcos, también nos honra con su compañía. El académico e investigador Gustavo Isch, politólogo de excepción aquí en la cadena Democracia. En la ciudad de Guayaquil hemos de molestar a Francisco Huerta Montalvo. Ya no pudimos hacer y escoger la otra vía. Víctor, desde mañana solamente las vías de Guayaquil, de Cuenca y de otras ciudades, mientras podamos, para poder conversar con ellos y activarlos de una manera más en vivo para las personas que día a día están sintonizando nuestro programa con imagen a través de la televisión digital que cubre todo el planeta. Señoras y señores, le preguntamos, señor Vallejo, ¿cómo mira usted la cuadratura del círculo? Era un asunto que los políticos anteriormente la utilizaban como una especie de vacile, como una especie de broma. Ahora el señor presidente está hablando en serio y dice, ya el socialismo tiene que cambiar, tiene que modernizarse, tiene que ser el socialismo más dialogante, más constructivo, una herramienta indispensable para pensar entre todos, para platicar, consensuar entre todos. No solamente esa focalización odiosa que nos metieron en la cabeza, y por eso Rodrigo Borja, compañero de aventura política en el establecimiento de un modelo socialdemócrata en nuestro país, Andrés Vallejo aquí presente. Entonces, Borja dijo, hay que hacer un socialismo más democrático. Y como era una alternativa que planteaba Europa, se pasaron a la socialdemocracia en rápidos acontecimientos de persuasión a la gente y llegaron al poder. Ahora el señor presidente Moreno también se da cuenta de que hay que hacer una revisión. Si la derecha, que tampoco es el señor Lazo, la derecha rotunda ni cosa por el estilo, también tiene de socialismo y bastante, nos ponderará ya mismo nuestra invitada Ana Galarza. Estamos, creo que, alineados en un amplio cauce socialista democrático, todos los ecuatorianos. El hecho de que haya patentado el nombre la izquierda democrática es su derecho y reivindicará Andrés Vallejo. Díganos, ¿qué le parece a usted el pensamiento del señor presidente de la República, señor Vallejo, respecto a que hay que salirnos de esta forma tan controvertida que ha resultado ser un socialismo, así de claro? Yo creo que esta expresión puede servir para desintoxicar un poco el ambiente político ecuatoriano, que ha venido girando alrededor de lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, que nadie mismo sabe qué es. Yo no creo que haya habido ningún socialismo del siglo XXI, no creo que haya habido ningún socialismo en el gobierno anterior. Lo que había era un populismo autoritario con un proceso de concentración de poder de tal naturaleza
que desfiguró absolutamente todo concepto democrático. No podemos por lo mismo satanizarle al término socialismo, porque, insisto, el gobierno anterior no tenía un pelo de socialista, solamente los enunciados. Difícilmente se puede encontrar un gobierno más conservador que el que fue presidido por Rafael Correa. Esa es la verdad. Porque, ¿en qué aspectos nos dibujó principios y prácticas conservadoras? Los enunciados que se hacen, los discursos, tienen que ser confrontados con la realidad. Todos esos procesos de tratamiento del tema de la familia, todos esos tratamientos de todas esas prácticas, satanizaciones que se hacían de los denunciados que hacían inclusive asambleístas del propio partido de gobierno respecto del tema del aborto, cuando ha habido violaciones y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, el resultado concreto del programa económico que se llevó a cabo, pues ese fue un programa económico que lo que hizo es beneficiar a los grupos empresariales más poderosos del país. Nunca han ganado tanta plata como en el gobierno de Rafael Correa. De tal manera que hablar de socialismo de ese gobierno me parece a mí que no tiene el más mínimo sentido. El socialismo democrático, que es el que proclama la izquierda democrática, es el preocuparse por las mayorías, el tratar de disminuir las diferencias que sin duda existen, el tratar de sacar de la pobreza a esas grandes mayorías, respetando las libertades. Por eso que el lema de la izquierda democrática es justicia social con libertad, porque no hay cómo hablar de medidas económicas ni de medidas políticas que no estén amparadas en la libertad de los ciudadanos. Cuando se coartan las libertades, no hay nada que pueda ser positivo del otro lado. Anita, ¿qué es lo que creen los de Creo respecto del tema que estamos abordando? El socialismo no es el socialismo drástico, el que no se apoya en nada más que la forma socialista de ver desde el siglo pasado las cosas por esa mirada marxista, digamos, ¿no? Sino que hay un socialismo moderno. Socializar es, digamos, el fruto de ese contacto entre unos y otros bajo un amparo ético, una metodología de coparticipación en el diseño de una política que agrade a los demás, que procuren justicia, que procuren equidad y que todo sea en abono a lo que quiere la gente en estos tiempos. Creo, ¿también ha de ser socialista en algunos momentos o siempre? Buenos días, Gonzalito. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso también para Andrés Vallejo, Gustavo Isch, y entiendo que también va a estar el doctor Francisco Huerta. Y claro, el saludo muy atento para los radioescuchas que nos están acompañando en esta mañana. Realmente el socialismo en teoría es algo fenomenal. Estamos hablando de igualdad, de redistribución de la riqueza y sin duda alguna eso es algo que fortalece sobre todo a los derechos humanos cuando concebimos que todos somos iguales y que por lo tanto tendríamos que tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de obligaciones también. Lastimosamente, en la última década se utilizó el nombre socialismo y socialismo del siglo XXI para atracar un país que tuvo la segunda mayor bonanza económica de la historia. Hubo una redistribución de la riqueza, sí, en la que los típicos grupos de poder, por así decirlo, la oligarquía clásica de nuestro país dejó de tener ese espacio de poder y pasaron a ocuparlo, quienes cometieron errores de buena fe, quienes ahora están prófugos, me refiero a Poli, me refiero a Pedro Delgado, y realmente esa no es la redistribución de la riqueza que habla la teoría. La malinterpretaron a su conveniencia y claro, cuando se referían a los mismos de siempre y que ahora la patria ya es de todos, no es cierto que la patria ya es de todos. Pensaron que la plata de la patria ya es de todos los de la 35. Eso sí,
Sin duda alguna, hay que adoptar muchísimas posturas del socialismo, pero no solamente en teoría, sino realmente en práctica, porque es importante otorgarle a todas las personas la igualdad de oportunidades. Usted, Anita, la intervención del señor presidente de la República cuando habló de que había necesidad de revisar incluso el socialismo drástico que en el discurso mantenían los doritos que manejaron el país en los últimos 10 años de tanto abuso de los dineros públicos, con jerarquía, con abuso, con atribuciones desmesuradas. Se llevaron prácticamente lo que podía haber servido para equilibrar la economía de los más pobres. Pero en fin, eso ya como que va olvidando la gente y no hay que eso permitir. El inventario está allí. ¿El suyo cuál es? Sin duda alguna, sintonizamos con el discurso del señor presidente Lenín Moreno cuando dice que tenemos que dar la vuelta a la página, sobre todo en el tema del socialismo del siglo XXI, como lo hemos vivido nosotros, como un atraco nacional. Sintonizamos con su discurso. Pero es hora que pasemos de las palabras a los hechos. Cuando escuchamos al presidente Lenín Moreno decir que ya se ha derramado muchísima sangre en países como Venezuela, también lo ha sucedido en Nicaragua, y por otra parte tenemos a la canciller de la República haciéndole porras a presidentes totalitaristas y que permiten que se abra fuego en contra de sus conciudadanos. No encontramos la coherencia entre su discurso y las políticas que están ejecutando sus ministros de Estado. A felicitar a Maduro. Hasta ahora no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno, ¿no? Sabemos que hubo un amplio ausentismo en estas elecciones porque evidentemente son como las, entre comillas, democráticas elecciones de Cuba, donde hay un solo candidato, por amor a Dios, no les daban más opción. De hecho, el día de las elecciones se registró el éxodo más grande de la historia de Venezuela, porque se dan cuenta que están en total indefensión. Los países democráticos ya se han pronunciado al no reconocer estas elecciones en Venezuela como elecciones legítimas y democráticas. Sin embargo, Ecuador hace mutis por el foro. ¿Por qué? Porque quieren cuidar el votito de este país para que María Fernanda Espinosa cumpla con su sueño de princesita de Navidad y pueda presidir la Organización de Naciones Unidas, y desde esa postura defender a este tipo de gobiernos nefastos, yéndose totalmente en contra de los valores que tenemos nosotros como ecuatorianos, y por lo tanto no nos está representando, y ni se diga la falta de cumplimiento a sus obligaciones como canciller de la República en amplios temas, incluyendo el tema de la frontera norte. José Hernández, en cambio, le saludo, Gustavo Isch, distinguido académico, le saludo cordialmente, le otorgo la más cálida bienvenida. Usted es un hombre estudioso. José Hernández dice que el problema, por ejemplo, del presidente y de los morenistas es a esta hora del partido no saber qué son. ¿Usted cree que Hernández está en este momento censurado por los morenistas, por lo que les dice así, ¿no? El problema de los morenistas es no saber qué son. Si son... Usted dígalo más bien. Buenos días, Gonzalo. Tremenda tarea. Buenos días, Anita, Andrés. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Creería que los que no saben qué mismo pasa son quienes no han estado cerca y no estuvieron cerca de las mieles del poder hace 10 años y lo están ahora. Pero es que este tema del famoso socialismo del siglo XXI se presta para muchas interpretaciones y todas ellas son muy confusas. De hecho, creo que en este sentido hay que saberle siempre leer al presidente de la República entre líneas. El presidente de la República, pocas veces más allá de los ejercicios humorísticos que tiene en algunas de sus presentaciones, suele ser tan literal. Y lo que está haciendo en este momento es anunciándole al país, anunciándole a los alfaristas, anunciándole a los correístas, que una nueva etapa de su estrategia muy inteligentemente desarrollada, porque nada de lo que ha hecho Moreno desde mi punto de vista ha sido fuera de una estrategia de comunicación y de gestión política, ha sido muy hábil, ha sido brillante realmente, es a partir de ahora
trabajar con otros sectores que anteriormente habían sido vetados por el discurso radical de la llamada Revolución Ciudadana y que hoy se autodenominan alfaristas, y de algunos de estos personajes que seguramente, como dijo José Hernández, ahora no deben saber exactamente quiénes son, ni qué hacer, ni a qué ideología obedecen. El tema del socialismo 21 visto desde esa perspectiva es bastante complicado, porque es, como decía al inicio, sumamente ambiguo. Como propuesta filosófica, teórica, toma elementos del marxismo clásico y plantea asentarse en 4 pilares, ¿no? Un desarrollismo democrático regional, una economía de equivalencias, democracia participativa y organizaciones de base. Si uno mira todas estas cosas, ya de por sí está frente a un tutti frutti teórico y político bastante difícil de digerir. Como ideología no es más que una nueva expresión del neopopulismo, un neopopulismo que como tal admite todo en su discurso. Si una de las cosas fundamentales, claves que caracterizan al populismo y a los neopopulismos, es decir, a las nuevas formas de presentación del populismo, es que son discursos que admiten todo, son significantes vacíos. Como lo admiten todo, pueden interpelar a todo el mundo. En determinado momento son muy radicales, en la retórica son muy radicales, pero en la práctica, como decía Andrés, concilian muchísimo más sus intereses con sectores de la oligarquía, con sectores de la banca, en fin, solamente en el discurso suelen ser muy radicales. Por eso es que uno encuentra en el neopopulismo de Correa, que se afincó también en el llamado socialismo del siglo XXI, planteado por Dietrich en el 96 y acuñado luego, que se hizo famoso con Chávez en el 2005, a gente como Alexis Mera, como los Alvarado, como Aipame, como Glass, que no tenían nada en común, más allá del hecho de no tener nada, ideológicamente hablando, en la cabeza. Y ya como expresión práctica, este famoso socialismo del siglo XXI no ha sido más que la posibilidad de acceder al poder por parte de una élite política mafiosa y farsante que a nivel regional ha colapsado las economías de los países, ha generado niveles nunca antes vistos de corrupción, y nos ha puesto ahora a hablar de eso, precisamente, de los efectos nefastos de una propuesta política ideológica ambigua, prácticamente inexistente en términos de lo real, que se supo apropiar de las reivindicaciones de la izquierda, de las reivindicaciones del socialismo democrático, y generó la crisis que ahora estamos lamentando muchos de los países a los cuales me refiero. El presidente Macri, con sus virtudes y un poco su ampliación de la visión política programática, su entendimiento de lo que Argentina estaba atravesando, con la corrupción especialmente, supo sintonizar el momento y le libró a la Argentina de esta corriente que invadió absolutamente todo el continente. También en el Perú se libraron y un poco en Colombia, ¿no? Un poco en Colombia, y la cosa es mucho más discutible. Como politólogo, sí vale la pena que le haga pensar al Ecuador de estos días lo que ha ocurrido en Argentina, porque ellos están diciendo, pero si Argentina está en una tragedia económica para los pobres impresionantemente grande, pero ¿se ha modificado toda la estructura de los indicadores argentinos? Claro, es que lo que usted pregunta, Gonzalo, es sumamente importante. La crisis, la secuela del manejo de lo político, de lo ideológico y de lo económico que tienen estos regímenes es gravísima. Es muy difícil revertirla en poco tiempo, más allá de que algunos gobiernos sean signados con el mote de neoliberales o de extrema derecha o lo que sea. Cualquier gobierno que llegue después del ejercicio de la gestión de estas élites mafiosas y farsantes a las cuales yo me refiero, las tiene muy difíciles para reorientar la economía de estos países, para recuperar la economía, para recuperar la estabilidad,
para combatir la corrupción, para recuperar la institucionalización de esas naciones y de esos estados que ha sido totalmente afectada. Los casos más emblemáticos, sin ninguna duda, fueron los de Argentina, y el tema del ajuste económico que está llevando a cabo Macri es sumamente fuerte. Creo que en el Ecuador nos estamos librando todavía con las justas por un pelo, como se dice coloquialmente, de atravesar una situación de esa naturaleza. Quienes como mosqueteros de la chifladura política fueron los primeros que acuñaron esta tesis del socialismo del siglo XXI, fueron evidentemente Chávez en el 30 de enero del 2005, seguido por Evo Morales y enseguida por Rafael Correa. Heinz Dietrich, que fue el autor de esta tesis en el 96, fue incluso asesor de Chávez en el primer año, creo, de su gestión, y luego él mismo fue casi expulsado de Venezuela, o sea, tuvo muy malas migas con el excomandante. Y Correa de alguna manera se desbancó de ahí, dejó de hablar mucho de ello, dejó de querer ser el líder regional desde el discurso del socialismo del XXI, porque es evidente que en la práctica esos conceptos ideológicos que plantean la contradicción, una lucha de antagonismos, solo se sostiene a través de la campaña de comunicación permanente, de la publicidad permanente, pero en el ejercicio del poder cambian de una manera abrumadora. Por eso es que en Venezuela ha pasado lo que pasa. Hoy menos del 50% de la gente fue a votar en un gobierno absolutamente ilegítimo. Por eso es que en Argentina, y tiene la inflación más grande a nivel del mundo, uno de los países más ricos del mundo con inflación más grandes del mundo y más empobrecidos al mismo tiempo. Argentina, el ajuste es terrible. Brasil, el tema de la corrupción es pavoroso. Insisto, nosotros creo que nos libramos con las justas, y nos libramos, entre otras razones, gracias al trabajo y a la madurez y a la valentía que muchos actores políticos, más allá de los partidos tradicionales, que de alguna manera también fueron responsables y son responsables de que estos regímenes surjan, tuvieron periodistas, tuvieron algunos activistas políticos, tuvieron ciudadanos que espontáneamente se manifestaron en la calle frente a todo lo que estaba pasando. Si no, la historia sería otra. El liberalismo radical, el liberalismo progresista, lo construyó Francisco Huerta en un momento dado en la década, hace 2 décadas más o menos. Y Rodrigo Borja con Andrés Vallejo crearon el partido Izquierda Democrática. ¿En dónde se ubicaba el señor Lasso, líder y digamos una alternativa presidencial vigente para nuestro país? Guillermo Lasso se ubicaba también en algún rincón que buscaba un empresariado activo en cuanto a un refuerzo a la justicia social, a un entendimiento de que las cosas de la derecha política habían cambiado radicalmente, pero entiendo que tuvo algunos desatinos de comienzo en su proyecto político. Hoy se lo ve más claro, refleja ya una tendencia progresista, pero no deja de ser un hombre de centro derecha. Y eso está bien. Si yo estoy equivocado, que me disculpen, pero así lo leo yo. Lo que quiero traer a colación es que estos líderes, Pancho nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil, y con él vamos a recordar lo que buscaba hacer usted, está haciendo un poco Guillermo Lasso. Y Rodrigo Borja cumplió también una larguísima jornada acompañado de su inseparable amigo, aunque discutían entre los dos, y os recuerdo Andrés Vallejo aquí presente en el estudio. ¿Cómo podríamos simbolizar, aprovechando la concurrencia de ustedes, lo que significa este momento el progresismo, ya no de connotación desprestigiada como la que ubicó a Correa en el poder y nos deja semejante herencia de deudas, de compromisos sociales, de inestabilidad política y caramba, de escandaloso fraude fiscal operado durante una década?
y con la presunción de que si nos equivocamos en este par de años que siguen, él tendría opciones de retorno victoriosas. De manera que el papel que están jugando los actores Guillermo Lasso y otros que podemos mencionar de coyuntura va a ser vital para evitar el nuevo reposicionamiento de la figura de Rafael Correa, que ayer estuvo felicitando a las paredes de las escuelas, de los establecimientos educativos donde a la usanza ecuatoriana se realizaron los ejercicios de designación del mismo presidente para 25 años, para ni sé cuántos años. Una burla realmente a la democracia latinoamericana. Muy buenos días, Francisco. Está con nosotros también Anita Galarza y está nuestro analista Gustavo Isch, y se encuentra en nuestro estudio el licenciado Andrés Vallejo. Buenos días, doctor Huerta. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la señora Galarza, al amigo Andrés Vallejo, a Gustavo Isch. Me da gusto poder hablar de estas cosas, pero solamente por la vieja vocación, que ya casi un hábito, de comentar sobre política. Pero en cambio me entristece que el diagnóstico no sea lo positivo que yo desearía. Uno de mis temas favoritos, y fue a lo largo de la década de los 70, 80, un gran tema nacional, es el de la democracia. Fíjese que usted aludía al esfuerzo de Rodrigo Borja por la izquierda democrática. Y cuando tuve mi ruptura en el Partido Liberal Radical, fundé el Partido Radical Demócrata. Es decir, la democracia ha sido un eje sustantivo de mi acción política. Pero también he perseguido el tema como un hecho teórico político. Y veo que se escribe sobre la democracia banalizada, porque los partidos dejaron de ser un instrumento de búsqueda de democracia para convertirse en un instrumento de búsqueda del poder. Y cada vez la dirigencia política está más cerca del poder que del pueblo. Entonces hemos abandonado el demos de la democracia para dedicarnos específicamente al kratos del gobierno. Y eso separa al pueblo de sus gobernantes. No hay el partido político como intermediario entre las necesidades populares y la acción del gobierno. Solo son instrumentos de acceso al poder. Y está bien que lo sean, porque también ese es el objetivo de la política. Pero no solo eso. Y los otros roles de los partidos no se están cumpliendo. En esa línea ahora vemos la degeneración absoluta de eso que menciono. Y lo que se hace es manipular de cualquier forma los procesos electorales, los textos constitucionales, para la permanencia en el poder. El signo de estos últimos tiempos en América Latina ha sido la reelección indefinida. Y aquí una pequeña discrepancia con mi antecesor en el uso de la palabra. Yo no creo que nos libramos de los efectos negativos del fenómeno del socialismo del siglo XXI en Venezuela y otros países. Todavía no nos hemos librado. Lo que pasa es que no caímos tan hondo porque efectivamente hubo actores sociales no tradicionales, que no los partidos políticos, los medios de comunicación, los movimientos sociales, defendiendo la visión de democracia que teníamos y defendiendo la participación y defendiendo la libertad de expresión. Pero no pudimos librarnos de que el fenómeno electoral nos arrase. Y con fraude o sin fraude siempre ganaban las elecciones, y es lo que está pasando en Venezuela. Pero ya América Latina descubre el fenómeno y ahora muchísimos países del mundo rechazan el proceso electoral venezolano como válido. Pero eso no nos ha librado del todo a nosotros. Si nos descuidamos, si los partidos no recuperan rol, si dejan de ser solo una manifestación electoral para convertirse en instrumentos de acción política, de capacitación ciudadana, entonces estamos mal. Por ahí haría mi primera reflexión, Gonzalo. Anita. Yo coincido en muchos de los aspectos que acaba de mencionar Francisco, Pancho, como le conoce todo el mundo. Lastimosamente se ha utilizado las plataformas políticas, los partidos políticos en su mayoría, no tengo que decirlo todos, pero en una herramienta de persecución para llegar al poder, ¿no? Para perseguir el poder. El poder per se no es malo, porque nos da la facultad de servir.
Pero cuando el poder se utiliza para servirse, evidentemente va a afectar a quienes dependen de las decisiones de ese mandante y de ese círculo cercano y egoísta que pone por delante de las necesidades colectivas, las necesidades personales. Y vuelvo a retomar el tema para poner un claro ejemplo de lo que incluso se vive hasta en este gobierno de Lenín Moreno, que entre comillas intenta descorreizar, pero no se da cuenta que está inconscientemente, de alguna manera probable, replicando el modelo anterior. El interés de la señora Canciller de la República de llegar a la presidencia de la ONU, que no es interés colectivo de los ecuatorianos, porque sabemos que no obtendríamos ningún beneficio de tener a alguien ahí defendiendo a dictadores. Ella ha puesto por sobre las necesidades de los ecuatorianos su candidatura. Correcto, ella, si quiere, puede ser candidata a lo que desee, pero no con nuestro dinero, viajar por el mundo, haciendo su lobbying y su cabildeo, mientras hay ecuatorianos secuestrados, asesinados y todavía secuestrados. Preguntarle a la señora Canciller, ¿por qué esperó a que fallezcan los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio para recién ponerse en conversaciones con su par, con la canciller Holguín? ¿Cuántos ecuatorianos más tienen que morir para que el presidente Lenín Moreno comprenda que sus cuotas políticas, sus compromisos políticos no pueden estar por sobre la seguridad nacional y las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador? Porque este es un tema ¿Debe muy cesar la delicado. gratitud de Moreno en Suiza con respecto a la canciller? Si es que él quiere pagarle favores políticos al matrimonio Mangas de Espinosa, pues que le mande a la canciller de embajadora a Venezuela, ya que tanto le encanta ese país. Pero que no esté la canciller Espinosa tomándose en nombre del Ecuador y diciendo, por ejemplo, porque estas son declaraciones públicas de María Fernanda Espinosa, en el que toda la muerte, toda la sangre derramada por estos venezolanos que salían a la calle masivamente a protestar por su libertad, por su democracia, por sus derechos, al menos a sus necesidades básicas, era culpa de ellos mismos, que eran culpa de ellos morirse. O sea, no es culpa de quien ordena que se abra fuego en contra de sus conciudadanos, es culpa de los que salen a luchar con sus derechos, por sus derechos. Y esto lo hace como canciller de la República. Ella puede tener la ideología que guste, puede hacerle porras a la Bio, a la Bau, a la Bimbombao, a Ortega, cantarle, declamarle en su casa, no con nuestra plata ni con nuestra bandera, porque a nosotros los ecuatorianos, por lo general y en la mayoría, no nos gustan los dictadores, ¿sí? No nos gusta que se abra fuego en contra de los conciudadanos. Nosotros sabemos lo que es recibir a nuestros hermanos venezolanos. Y hay pros y contras, porque entran extranjeros de altísima calidad moral que nos ayudan a hacer patria, pero también hay extranjeros que huyen de su país porque ya ni siquiera tienen que robar. Me refiero a ese minúsculo grupo que aprovecha del anonimato para delinquir en nuestro suelo. Y es una preocupación grande. La inseguridad aprovechando el anonimato, porque tampoco han habido controles migratorios cuando la ley de movilidad humana es muy clara que cuando un extranjero desee vivir temporalmente o definitivamente en nuestro país, tiene que presentar sus antecedentes penales en el último país que vivió los últimos 5 años. Eso no hay. Hace pocos días, en mi ciudad Ambato, provincia de Tungurahua, provincia a la que represento honrosamente en la Asamblea Nacional, fue asesinado, apuñalado cerca de 20 veces el señor taxista Manuel Alarcón. Fue de conocimiento público y muchos de los ecuatorianos pudimos apreciar la atrocidad y con la sangre fría que fue apuñalado por un celular.
Nosotros pedimos en la Asamblea Nacional que se fiscalice el control que se ha hecho por parte de las entidades responsables de revisar la documentación de quienes quieran hacer patria junto a nosotros, porque habían pasado 4 días y no sabían si el señor que terminó con la vida del señor taxista era o venezolano o colombiano, porque no existía registro alguno a pesar de que había vivido ya cerca de 1 año en nuestro territorio. ¿A quién está reclamando? Esto evidentemente tiene que ver con Ministerio del Interior, ¿sí? También tiene que ver directamente con la Cancillería. Nosotros ya tendríamos que declarar una crisis humanitaria que se vive en Venezuela para que las personas que ingresen de ese vecino país tengan esta característica de refugiados y así también poder recibir ayudas internacionales para poder acoger a todos quienes han huido víctimas de la dictadura que se vive en Venezuela. Pero no lo hace la señora canciller porque es cuatacha del señor presidente de Venezuela. Y sus relaciones interpersonales no tienen que ser una política de Estado, sobre todo cuando el presidente Lenín Moreno, muy bien asesorado, sale a decir, no, ya ha muerto suficiente gente en Venezuela, y nosotros decimos, ay, qué alivio, ya es un presidente distinto a Rafael Correa, que ya hubiese salido a apoyar a Nicolás Maduro. Pero por otra parte, la persona responsable de ejecutar las políticas en este sentido exteriores les hace poemas. El mismo ministro de Defensa, el exministro Zambrano, que fue a comparecer ahí en la Asamblea Nacional y que nos dimos cuenta que eran unos neófitos y que de defensa lo único que sabía quizá es de defensa personal, pero eso sí, defensa a Nicolás Maduro, se dedicó a estar en reuniones de Venezuela. Mientras tanto, cuando ya había un informe previo de la CNAIN que advertía de lo que podía suceder por la firma de la paz, todos dedicados a cualquier cosa menos a salvaguardar la franja fronteriza precisamente en Mataje. Son incumplimientos de sus funciones. ¿Usted a la canciller? No, yo no me siento representada por ella. Ni siquiera la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ella lo dijo públicamente, yo no me siento representada. Nosotros estamos presentando un juicio político basándonos en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y esperamos que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pase de las palabras a los hechos y permita que se encamine la censura y destitución, porque ya está claro que el presidente Lenín Moreno no tiene ninguna gana de tener un canciller que se dedique a su verdadero trabajo antes que a una candidatura y de defender a gente que ordena genocidios. Señor Vallejo, el silencio estratégico, obviamente estratégico, de los líderes de izquierda democrática frente a la administración Correa, ¿ha pagado una factura muy alta No sé a qué se refiere al decir el silencio. El silencio. ¿Qué silencio? El que han mantenido ustedes. ¿Por qué? Con respecto ¿Quién dice que se ha mantenido silencio respecto de Correa? Denos una demostración de que han sido activistas de rechazo o de apoyo al señor presidente Correa. ¿Apoyo? No, rechazo o apoyo. Mire, una cosa es, Claro, voy a hablar. Lo que le invito es que haga un juzgamiento de la administración Correa, de alguna manera apoyada con el silencio, digo yo, de ustedes que fueron los líderes de la idea. Eso no es verdad. Le pido disculpas si estoy equivocado, pero demuéstrele a mi auditorio que estoy equivocado. Le acepto las disculpas, simplemente señalándole que una cosa es, como está sucediendo ya en este momento, una oposición rabiosa contra todo lo que se hace, sin reconocer nunca nada bueno de lo que se hace, que es una característica de los políticos ecuatorianos, que creen que llegan a refundar el país cada vez, y que fue uno de los grandes defectos del gobierno de Correa, que desconociendo todo lo que se había hecho antes, creyó que solamente él tenía la razón, creyó que su gobierno era el perfecto, creyó que era cierto, seguramente creyó que era cierto lo de las manos limpias, y resulta que se convirtió en el gobierno más corrupto que ha existido en el Ecuador. Esto lo hemos señalado. ¿Y por qué no lo dijeron? Lo hemos señalado permanentemente. No. Lo hemos señalado permanentemente, Gonzalo, discúlpeme. Yo escucho a Pancho Huerta hace un momento que dice que no nos hemos librado todavía de lo que es Correa y de lo que es el socialismo. Y tiene razón. Y la mejor manera de que no nos libremos
en lo que parece que están empeñadas muchas personas, unos correístas y otros no correístas, es en el fracaso del actual gobierno. Si el actual gobierno fracasa, ese es el mejor caldo de cultivo para que todo lo que se supone que estamos empeñados en terminar no se termine. Si es que el actual gobierno fracasa y hay personas que están empeñadas en que fracase. ¿Cómo cuáles? ¿Quiénes? Los que se oponen permanentemente a todo, los que están empeñados en meterle en presentarle como un continuador de Correa, de que todo es lo mismo, de que todo lo que se hace es un tongo. A esos me refiero con absoluta claridad. Y por supuesto los correístas que desde su particular punto de vista lo hacen legítimamente. Yo a lo que voy es a que si es que se es tan ciego de no reconocer que durante el periodo de un año que ha durado el gobierno de Lenín Moreno, han habido cambios sustanciales e importantes que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la intención de reinstitucionalizarle al país, que tienen que ver con una legítima actuación para terminar con lo nefasto que significó el gobierno de Rafael Correa, especialmente derivado de la concentración de poder que existía. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer que este gobierno fracase. Y esa es la mayor de las irresponsabilidades. No hay que ser gobiernista. Claro. Lo que hay que ser es elementalmente responsable para no tratar y hacer lo posible para que este gobierno fracase. Porque el fracaso de este gobierno significará el fortalecimiento de Correa y de todo lo que él significó. En esto hay que ser absolutamente claros. Y la otra cosa, Gonzalo, a la que yo me quiero referir, si es que queremos que termine lo nefasto que existía, es esto de sacarse a Correa de la punta de la lengua todos los días del año. Esto de ponerle a Correa como protagonista de todas las cosas, pretendiendo inculparle. ¿Es un error periodístico? Es un error generalizado, ya, que se refleja, por supuesto, en el periodismo. Claro. Porque el periodismo que refleja lo que sucede, en muchos casos inclusive intensifica esa sensación. Pero poniéndole esto que ha dicho en Venezuela, lo que se hace es reciclar un mensaje absolutamente interesado, negativo, obsesionado en favor de este socialismo de 4 sinvergüenzas que han dominado la región durante estos últimos años. Por eso es que Correa hace un viaje, yo no sé, pero Por eso que lo hace haga. un viaje a Caracas y dice ayer lo que sigue. Nosotros vinimos a acompañar una fiesta democrática y hasta ahora pues la impresión es extraordinaria. Vengo a visitar el primer centro, si me recuerdan el nombre del primer centro por favor, Fermín Toro. El flujo de ciudadanos es continuo, con mucha comodidad, con mucha eficiencia, con mucha rapidez. No conocía de cerca el sistema venezolano, obviamente he leído al respecto, pero otra cosa es verlo. Tiene un doble control, el control digital, se presenta la cédula, se marca la huella digital, eso habilita el sistema para votar. Se vota, suena un timbre, es decir, solo se puede votar una sola vez, se cierra el sistema hasta que venga el próximo votante y luego se hace un segundo control, ya físico, en que se muestra la cédula, se ve en el padrón y se firma al lado del nombre. Entonces, con esos controles, pues ya es casi imposible que voten los muertos, que alguien vote doblemente. Las irregularidades que muchas veces se encontraban en padrones electorales en todas partes del mundo, no solo en América Latina. La otra buena noticia es que la participación es bastante alta, ¿no? Ya a las 10:10 de la mañana, en el centro Fermín Toro había votado cerca del 30% de los registrados. A las 10:10 de la mañana. Todavía la jornada está entera. Entonces esperamos una participación bastante alta, lo cual es muy bueno para Venezuela, para la patria grande, para la democracia. Me gustaría conocer, ante el acoso, para nadie es un secreto el acoso que vive en Venezuela en estos momentos en torno al tema mediático y también el presidente legítimo Nicolás Maduro. Nos gustaría pues conocer, ante este llamado a la abstención y a planes violentos desde el exterior, ¿usted qué ha palpado desde su llegada a Venezuela?
Le insisto, si alguien ha hecho ese llamado, ha fracasado rotundamente, porque hasta las 10 de la mañana, en ese centro Fermín Toro, con más de 8.000 votantes, había más de 2.400 personas que se habían acercado ya a ejercer su derecho al voto. Es decir, en apenas las primeras horas de la mañana, ya había una participación de cerca del 30%, lo que nos permite, extrapolando, vislumbrar una gran participación al final de la jornada. Usted como buen médico, Francisco, aunque no es su especialización, usted es un médico general, pero lo primero que recomendaría es al señor Correa asistir mañana mismo a primera hora, porque en Caracas ya los médicos han jugado, no sé, a Miami, a donde él vea o crea que es mejor, a cambiarse de lentes. ¿Qué le diría Pancho al interviniente en la capital venezolana que tanto hemos querido y donde usted fue nuestro embajador plenipotenciario de varios años? En homenaje a Caracas y a Venezuela, y por respeto a mí mismo, como dice Andrés, ya dejemos de comentar a un señor que nos hizo tanto daño. Lo que deberíamos es buscar cómo lo metemos preso para que pague por sus delitos. El resto, lo que él opine, no tiene ninguna importancia ni en el país, ni en el continente, peor en el mundo. Creo que ya mismo cerrarán su programa con esa cadena rusa porque nadie la ve. En esa línea, ¿por qué le seguimos dando importancia? La cuestión es hacer aquí las cosas que hay que hacer. Usted coincide con Andrés Vallejo. Es que, por ejemplo, ¿por qué mantenemos la tabla de las drogas todavía sin tocar? ¿Por qué demoramos tanto en ver que la ley de comunicación era una ley mordaza? ¿Por qué vamos tan despacito? Eso es lo que me aterra. Yo no niego todas las acciones del gobierno del presidente Moreno, pero vamos acelerando el paso. En la condición de la economía, ¿cuánto tiempo hemos perdido? A pesar de que el diagnóstico fue correcto. No está la mesa servida. Bueno, ¿cómo va a servirla? Pues claro, se llevaron hasta la mesa, entonces no había dónde servirla, había que armar la mesa de nuevo, pero ya está. Creo que en la última semana Moreno ha hecho más para beneficio de su gobierno que en los 11 primeros meses. Entonces ahora todos juntos vayamos a sacar al país del bache, pero la corrupción era espeluznante, diagnóstico presidencial también. ¿Qué resultados hay que muestran que está combatiéndose esa corrupción espeluznante? Allí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para sancionar a los corruptos y que no vuelvan jamás. Por el estilo, en el propio gobierno de Correa yo mismo advertí que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Y un sector del país se asustó y otro se molestó. Y la cuestión es que ahora tenemos los guachos perseguidos por 12.000 soldados ecuatorianos, lo cual ni siquiera lo califico. Tenemos que reinstitucionalizarlo, incluida la forma en que inquirimos sobre la situación nacional a los políticos que quedan más o menos limpios en el Ecuador, que por suerte todavía tenemos algunos. Voces como la Diana Galarza nos estimulan siempre que la vemos en televisión para pensar que esto no está del todo hundido y que hay jóvenes que vienen con otra visión de lo que es la política. Pero son escasos. Cuando miramos televisión justamente o escuchamos programas radiales como el que estamos participando, damos la vuelta a los mismos. Fíjese usted hoy día, Andrés Vallejo y Pancho Huerta, ya debería haber una renovación de voces, pero tiene que recurrir a nosotros mismos porque no hay mucha renovación como la deseada. ¿Por qué? Porque desde los medios de comunicación también hemos hecho el error de convertir a la política en algo odioso. Alguna gente no solo que se ha desencantado de la política, sino que está hostilmente contra la política, y eso es tremendamente dañino. Pero tenemos oportunidad ahora de ir saliendo, hasta el precio del petróleo ha mejorado un poquito, qué bueno. Tenemos a alguien que conoce de finanzas en una manera de entender que va contraria a la tradicional. Veamos cómo le va, ojalá le vaya muy bien. Y por el estilo, estamos tratando de hacer un gobierno de unidad nacional, que era lo que se planteó desde el principio del nuevo gobierno. Entró Moreno con dudas respecto de la elección en cuanto a su limpieza, y el país le quiso mostrar claramente, y se le evidenció con los resultados de la Asamblea, que había una voluntad de cambio.
La ha sintonizado recién en estos últimos meses muy bien. Con esa voluntad de cambio vamos por adelante, manteniendo la vigilancia que hay que mantener, manteniendo las discrepancias que son del caso, pero empujando todas en la misma dirección, porque si no, no salimos del bache. ¿Estamos en consenso de no olvidar la frontera? Yo creo que ahí hay otro error que vale la pena corregir. El tema del narcotráfico, que tiene una derivación en la frontera, que ha hecho que miremos al abandono permanente que mantenemos a esos pueblos, no nos debe hacer equivocarnos en el diagnóstico de que el tema del narcotráfico es un asunto de la frontera. El tema del narcotráfico es un asunto nacional desde hace buen tiempo, y están tomados la frontera, las provincias del centro y las del sur. Por Guayaquil sale una enorme cantidad de drogas y quién sabe si también entra. Por Manabí sale una enorme cantidad de drogas y la prueba es los pescadores que están presos en los países centroamericanos porque fueron capturados transportando droga. Por el estilo de Santo Domingo, de la provincia de Sucumbíos, de la provincia del Pichincha, por todos lados entra y sale droga y precursores químicos. Y en todos lados se presupone que hay lavado. Yo digo lavado, planchado y secado. Entonces el tema es serio. Debería haber un gran acuerdo nacional para combatir todos los fenómenos inherentes al narcotráfico, haciendo entender que este no es un tema solo de militares en la frontera. También, pero no solo. El combate tiene que ser incluso la proyección internacional del Ecuador diciéndole al mundo, este problema es de todos, no es solo de los países latinoamericanos o productores de coca. Este problema tiene que ver con el consumo, tiene que ver con los precursores, tiene que ver con el lavado de activos, etcétera. En esa línea, bien claro debe quedar que ningún país por sí solo puede librarse del tema del tráfico de drogas y del consumo de estupefacientes. Tiene que ser un gran acuerdo mundial el que nos permita avanzar y tener un gran debate sobre qué hacer sobre el tema y no simplemente dar patadas de ahogado en el aire. Yo creo que estamos avanzando en esa dirección. Cada vez hay más visiones sobre el tema de drogas. ¿Hay que apoyar a Moreno? Por supuesto, es el presidente de la República y creo que está tratando de hacerlo bien, aunque muy despacio. Yo he dicho en varios artículos que parte de la tragedia es que el himno nacional ahora es despacito. Entonces no puede ser, no puede ser. Hay que acelerar el paso, sin precipitación, pero sin descanso. Y no tener ambigüedades. ¿Cómo tolera una canciller que contradice su política en Venezuela? ¿Por qué la tolera? No puede ser. Él dice que en Venezuela hay demasiados muertos, demasiados presos, y luego la canciller se va a festivar con el gobierno y a dar loas en Nicaragua a Ortega. ¿Quién entiende eso? Lo mismo la vicepresidente. Tiene que darle unidad ideológica a su gobierno, aunque haya pluralismo frente a las relaciones con los demás grupos políticos, pero al interior de su partido tiene que también poner la casa en orden. No puede ser que cuando se quiere fiscalizar a X y Z, se une el bloque morenista con el bloque ex-correísta, o como quiera llamarse, y los dos juntos impiden. Esa ambigüedad no es permisible. Gracias, doctor Huerta, por su lealtad con el país. Lo elevo yo a un consenso de todos los ecuatorianos que hemos visto su vida política tan significativamente coherente. Muchas gracias, doctor Huerta. Gustavo Isch. Algunas puntualizaciones. Me parece, solamente con Francisco de inicio, yo dije que el tema de que nos libramos con las justas y por un pelito de estar como está en este momento con el nivel de crisis que se maneja en esos países, pero sin duda coincido plenamente con Francisco en el hecho de que todavía corremos ese gravísimo riesgo y estamos sufriendo las secuelas de lo que ha sido ese fatídico experimento. Discrepo de alguna manera con lo dicho por Andrés y por Francisco en relación al tema de la vigencia de Correa como actor político. Hace un año escribí en el portal Plan B un artículo que decía, no se ha ido, no se irá. 24 de mayo del año pasado. Correa, mal que nos pese, sigue siendo ese líder carismático que todavía tiene una vigencia y un peso político enorme en el país, aunque no nos guste, aunque la mayoría de nosotros quisiéramos verlo donde debe estar, que es tras las rejas o probablemente en un manicomio. ¿Por qué ocurre esto? Actualmente, el señor tiene más de 40 votos en la Asamblea.
todavía controla. Por eso no lo pueden judicializar. Todavía controla de alguna manera el poder judicial en el país. Recién hay una tentativa de. ¿Usted cree que todas las comadres son correístas ahí en la sala del Congreso? Mire, las cosas están cambiando. ¿Usted sabe a qué me refiero? Sí, como no. Hay una correlación de fuerzas que tiene que cambiar a través del ejercicio de la política en un año donde Lenín Moreno llega prácticamente solo, con un movimiento político prestado. Y en el ejercicio del poder lo ejerce, valga la redundancia, con una organización política que también le está prestando ese respaldo que él necesita. Pero lo ha hecho con sabiduría. Sí, sin ninguna duda. Ha podido hacer, creo yo, desde una perspectiva, y no lo estoy defendiendo, simplemente estoy analizando las cosas, ha podido hacer lo que ha hecho, y lo que ha hecho en esas condiciones es bastante. Sin duda genera una serie de suspicacias, de sospechas incluso, que no creo que sea solamente en algunos ciudadanos el pago de favores políticos, sino ¿de qué les sospechan más? A eso me refiero. No solamente el del pago de favores políticos, sino las razones que se ocultan tras el pago de ciertos favores políticos, como en el caso de la impresentable canciller de la República. O sea, nadie entiende cómo el presidente Moreno, que ha tratado de ser un buen presidente, que lo está logrando, que todavía no es ese gran líder que quisiéramos, pero sí es un buen presidente hasta el momento, sigue con esa canciller. Algún momento lo sabremos. Tenemos el tema de la frontera, tenemos actualmente el tema de Assange. Si la propuesta de Creo, que es del juicio político en la Asamblea para la actual canciller, no logra cuajar, no nos olvidemos de otros temas. Me refiero a las razones de esta convocatoria a juicio político planteado por esta organización, por Creo. No nos olvidemos de que hay internacionalmente y nacionalmente un tema ahora que es sumamente más importante y más grave, que es el tema de Assange en la embajada, haciendo espionaje y metiéndose en la vida de otros países con plata y recursos de los ecuatorianos. Imagínese. En las elecciones estadounidenses, por favor. Y nosotros haciendo el espionaje. Y nosotros haciéndole el espionaje a Assange. Entonces, creo que a Correa todavía es necesario, por dos razones. Primero, porque cada vez que habla, es mejor humorista que el actual presidente. Dice tal cantidad de sandeces que generan muchas veces, más allá de la sorpresa, una gran carcajada de quienes con algún sentido de común escuchamos las cosas a las que él se refiere. Y segundo, yo creo que, y perdónenme por lo fuerte de lo que voy a decir, creo que a Correa y al correísmo hay que restregarle en la cara a todos los ecuatorianos hasta el cansancio, para que nunca más gente como Correa vuelva al poder, porque la ascensión al poder de Correa no es responsabilidad de pocos, es responsabilidad de muchos ecuatorianos, de los que creyeron en él, de los que no hicieron nada para que llegue, de los que no hicieron nada para que permanezca en el poder, de los que no quieren ensuciarse en la política porque creen que la política es algo desagradable, que solamente los políticos. ¿Usted le recomienda qué tipo de actitud frente a Moreno y frente a Correa, Guillermo Lasso, alguna vez que tiene la posibilidad de sugerirle? Y yo creo que por su temperamento y su liderazgo, Anita, usted tiene una palabra contundente para Guillermo Lasso, que se las baila también con falsos cálculos, con equivocados cálculos estratégicos. Los para sumos su que campaña, restan. Sí, sin duda alguna. Bueno, quiero agradecerle a Pancho por sus generosas palabras. Esas expresiones motivan a que cada vez más jóvenes nos involucremos en el servicio de la política. Yo he vivido la política desde lo hermoso que es y también desde los amarres y triquiñuelas que se dan al interior, que sí resulta ser nauseabundo, pero es importante que nos involucremos. Le advierto que le ponen colorada a usted. Y perdone. Me achola, claro. Soy humildita. Y es importante que cada vez las generaciones nos sigamos involucrando, porque no hemos aprendido de esos tejes y manejes que antes, y por supuesto no hay que generalizar, pero que sí se daban, ¿no?
tenemos una nueva visión, otra perspectiva, somos una nueva generación y si es que no hacemos las cosas, las vemos hacer y si no estamos de acuerdo es la oportunidad de mojarnos del poncho, porque por cada persona honesta que ingresa a la política es un espacio menos para un corrupto, un lobo vestido de oveja. Eso nada más lo dejo como una invitación para que las generaciones Muy bien, Anita. Se sigan involucrando. Yo sí tengo que aclarar que nosotros somos una oposición dura a la corrupción. Vemos con buenos ojos que se haya ubicado un nuevo ministro de Economía y Finanzas que ve al Estado no como un perseguidor de la producción, sino un soporte para la producción, porque eso es una fuente de empleo y eso es lo que más necesita nuestro país. Han habido cosas acertadas como las declaraciones del presidente en contra del genocidio en Venezuela o en Nicaragua. Lo que no podemos apoyar son las ambigüedades y no es que queramos ser contrarios a todo, pero si el presidente dice una cosa, pues que en política se ejecute el mismo discurso que aplaudimos de parte del presidente Lenín Moreno y que le pida, por Dios, a su bloque de asambleístas que sí, por favor, nos dejen fiscalizar al interior de la Asamblea Nacional, porque por una parte teníamos al presidente Moreno criticando la actuación del ex vicepresidente Jorge Glass, pero por otra parte, en el momento de acercarnos a pedirles firmas para el juicio político, la única asambleísta que firmó fue Marcia Arregui. Hoy es la oportunidad de que si el presidente quiere desembarazarse de la canciller de la República, pero sin que sea él, permita que en libertad de fiscalización, como demanda la Constitución, sus asambleístas de su bloque, que él es el líder del Movimiento Alianza País, colaboren porque ya está Social Cristiano, ID, Bancada de Integración Nacional, Los Sumas. Evidentemente creo, porque somos quienes estamos interpelando en este juicio político, también está Maná o Revolución Ciudadana o como se llame, y vemos que también han habido asambleístas del bloque morenista que públicamente han dicho que no se sienten representados por la canciller. Denles la oportunidad de que sirvan al país y que ahora contemos con una verdadera representación internacional. Andrés Vallejo, tenga la bondad. Lo que quiera decirnos de final. Yo creo que la peor cosa que le puede pasar a un político, es que le ignore. O sea, cuando el político desaparece del escenario, está liquidado. Y aquí hay un empeño verdadero en que Correa no desaparezca del escenario. Es impresionante. Usted nos acaba de hacer oír 5 minutos de una declaración sobre las elecciones en Venezuela. ¿Qué diablos nos importan a nosotros? No. Las declaraciones, digo yo. Pero no ve las incongruencias. No lo de Venezuela. Lo de Venezuela sí nos importa. No, las incongruencias de Correa. Las piedras que habla. ¿Usted cree, Gonzalo, que la reproducción de lo que él ha declarado, que seguramente no fue oído sino por poquísimas personas, y que ahora se multiplican, ¿le hace un daño o un favor? Le hacen un favor, porque le siguen manteniendo en el candelero. Es posible. Le siguen manteniendo en el candelero. Usted, periodista, sabe que el político que no está en el candelero desaparece. Y están empeñados en que no desaparezca. No digo que intencionalmente. Creen que le están haciendo un daño y le están haciendo un gran favor. Gustavo, acuérdese de lo que yo le estoy diciendo. Un último comentario, gracias, Gonzalo. No, por esto. Sí, efectivamente por eso. Yo trabajo ya más de 20 años en la consultoría política, he trabajado con cantidad de funcionarios públicos, campañas electorales, presidentes, vicepresidentes, gente de de este país y de otros países. Y le puedo decir que lo peor que le puede pasar a un político no es que lo ignoren a estas alturas. Lo peor que le puede pasar a un político es que todos nos enteremos de que es un corrupto y de que es un farsante, porque en ese momento estamos haciendo un ejercicio democrático, pedagógico, que de alguna manera contribuye a que se siga votando por esa clase de gente que afecta a la democracia, que afecta a los derechos y que afecta a la convivencia pacífica, racional y civilizada de todos. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio